Bienvenidos a esta clase de física para primero de bachillerato con el capítulo número 1 que corresponde en esta vez a el cálculo de áreas y de volumen de los prismas, además de cómo calcular un lado o la hipotenusa de uno de los triángulos rectángulos, más conocido como el teorema de Pitágoras. Ok, vamos al primer tema. Cálculos de áreas y volúmenes de prisma. Pero antes de eso, necesitamos saber nosotros qué es un prisma. Nosotros podemos ver aquí figuras volumétricas que tienen bases, en este caso triangular, bases cuadriláteras, bases pentagonales, etc. Entonces, un prisma es un poliedro con dos caras iguales y paralelas entre sí, pues se refiere a esas bases, en este caso triangular, y podemos ver que son dos caras iguales y paralelas entre sí. Quiere decir que la misma distancia que hay de uno de sus vértices hacia un vértice de la otra base, tiene que haber esa distancia igualita al vértice de otro extremo y igual distancia hacia su base que está al frente. Entonces ahí podemos hablar de dos caras iguales y paralelas entre sí. Y el resto de las caras son paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero cuyo lado opuesto son paralelos. Nosotros podemos ver aquí en este prisma de base rectangular esta cara, ¿sí?, lateral derecho es igual a esta cara lateral izquierdo. Por eso dice que son paralelas o paralelogramos entre sí. Esta cara anterior es igual a la cara posterior. Entonces ahí se cumple, ¿no?, de que un prisma es un poliedro con dos caras iguales y paralelas entre sí, y que el resto de sus caras restantes son paralelogramos, ¿no?, o sea, cuadriláteros opuestos. Ok, vamos a lo que dice el tema, ¿no? Cálculo de área de prisma. ¿Qué tengo yo aquí? Un prisma de base pentagonal, ¿sí? Entonces dice aquí que tiene un apotema de 6.8 centímetros, tiene de alto 28 centímetros y la medida de uno de sus lados de la base es 10 centímetros. Aquí nosotros tenemos ya todos los datos o medidas que tiene este prisma. Entonces, para calcular el área, si nosotros descomponemos en figura este cuerpo volumétrico, vamos a tener esta figura, ¿sí? Tenemos 5 caras y 2 bases pentagonales. Pero si nosotros vemos estas 5 caras descompuestas, no es otra cosa que un gran rectángulo. De tal manera que nosotros podemos medir cada uno de estos lados, que mide 10, y al sumarlo da 50, ¿sí? Y la altura seguirá siendo 28, que es esta, 28, porque no le hemos cambiado nada. Entonces nosotros podemos sacar esta área de este gran rectángulo, en donde lo tenemos de esta manera, lo que yo le decía, ¿no? 10, 10, 10, 10 y 10, que vienen siendo 50. Sabemos que para calcular este rectángulo no es otra cosa que base por altura. Entonces yo tengo 50 de base y de altura tengo 28. Lo tengo aquí. Base por altura. 50 por 28, ¿sí?, viene siendo 1400 centímetros cuadrados. Ya tenemos esta área de aquí, pero queremos el área total. Entonces nos hace falta calcular el área de este pentágono y obviamente multiplicarlo por 2, ¿sí? Pero en este caso aquí tenemos el área o la fórmula del área basal, del área de su base. Perímetro por apotema sobre 2. Perímetro, sabíamos que cada uno de sus lados mide 10. Entonces ese perímetro de ese pentágono viene siendo 50. Y el apotema, ¿sí?, que viene siendo desde el centro, la medida que está desde el centro de ese pentágono, línea recta hacia la mitad de uno de sus lados. Ese apotema es 6.8. Dividido para 2,
viene siendo 170 centímetros cuadrados. Ojo, el 170 centímetros cuadrados es de una sola base. Entonces aquí nosotros ya tenemos los 1400 de la gran área, ¿no?, de este rectángulo, más 170 que es una área de ese pentágono, pero lo multiplicamos por 2, puesto de que son dos bases pentagonales. Entonces eso nos va a dar 340 más 1400, sumado 1740 centímetros cuadrados. Y ustedes van a decir, bueno, ese es el área lateral, más las áreas de la base sigue siendo área, o viene siendo área total, perdón. Pero ¿y el volumen? Bueno, el volumen no es otra cosa que el área de una de sus bases multiplicado por la altura. Si usted tiene un prisma triangular, le saca el área de su base y lo multiplica por la altura, ¿sí? Entonces podemos ver que no es cosa de otro mundo calcular el área total de un prisma y también su volumen. Ahora bien, el segundo tema viene siendo el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí hay algo que hace referencia a un poco de historia. Pitágoras observó que la suma de las áreas de los cuadrados formados con los catetos, ¿sí?, aquí está, observó que la suma de las áreas de los cuadrados de sus catetos, esto es un cateto, este es un cateto, o hipotenusa en este caso, cateto mayor, cateto menor. Repito, hipotenusa, cateto mayor, cateto menor. Entonces este señor bien especial, ¿no?, Pitágoras, a quien el mundo de la ciencia le debe mucho, este señor observó que la suma de las áreas de los cuadrados formados con los catetos es igual al área formado por la hipotenusa. O sea, él de este cateto sacaba una área cuadrada. De este cateto también sacaba una área cuadrada. Si él sumaba estas dos áreas, le daba el área cuando él formaba esa área con este lado llamado hipotenusa. Entonces quedaba área de A más área de B es igual a área de el área H, que viene siendo esta referencia. Entonces no quiere decir más que la suma de sus catetos al cuadrado da igual a su hipotenusa al cuadrado. Lo define aquí. Y este es el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, haciendo un cálculo, ¿no?, que dice, hallar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, o sea que está aquí. Aquí está el cateto menor, está el cateto mayor y acá está la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, está dando dos lados aquí, o sus dos catetos, 5 centímetros y 7 centímetros respectivamente. Conociendo esos dos lados, queremos sacar el cálculo de este lado mayor, llamado hipotenusa. Aplicamos aquí la fórmula que vimos en la diapositiva pasada, ¿sí? Ordenamos, ¿sí?, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto menor al cuadrado más cateto mayor al cuadrado. Para eliminar ese exponente, lo eliminamos, pero hacemos raíz en el segundo término y quedaría hipotenusa igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces reemplazamos a cuadrado es 5, sería 5 al cuadrado. B al cuadrado es 7, sería 7 al cuadrado, que viene siendo 25 más 49, total 74. Entonces, esa hipotenusa viene siendo igual a raíz de 74. Nótese que también podemos definir la raíz de 74 y nos iría a dar un decimal, ¿no?, o un entero con un decimal. Entonces, básicamente, así se calcula cualquiera de sus lados. Si nosotros queremos calcular ya no la hipotenusa, sino uno de sus catetos, entonces aquí hacemos la ley de la ecuación, ¿no? Pasar un término,
producto al otro término con signo cambiado. Y así es como se calcula, vuelvo y repito, en este caso la hipotenusa. Señores, espero que esto les sirva para que cumplan con sus actividades de esta semana 3. Estamos en el capítulo 0 de física. Éxitos.